¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy es sábado 25 de enero, segunda semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que, caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos con el libro de los Hechos, capítulo 22, versículos del 3 al 16. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí, en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguía a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hacia Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán
a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy celebramos una cosa muy hermosa. Un hombre que era enemigo de la iglesia y por ende enemigo de Cristo, se convierte y da un vuelco total a su vida de 360 grados. O sea, estamos hablando de Saulo de Tarso, quien después todo el mundo llamaría Pablo de Tarso. ¿Qué pasó con este hombre? Es una de esas historias que uno no se cansa de leer y leer y leer, porque vemos tantos elementos fascinantes. Pablo presumía de que era un, cumplidor de la ley, un férreo cumplidor de la ley, como lo deja ver acá en el comienzo de este episodio del libro de los Hechos. Dice: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén, y fui alumno de Gamaliel, que era un maestro de los mejores que había en su tiempo, y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres. Pablo era un hombre religioso, era un hombre recto, muy recto, e intentaba servir a Dios de todo corazón, pero por un camino erróneo. Y mucha gente hay hoy en día en nuestras parroquias que tal vez pueden parecerse a Pablo de cierta manera, sean cumplidores de la ley, que sean verdaderos devotos, que les gusten las cosas derecho, pero al mismo tiempo quieran servir a Dios de una manera equivocada. Preguntémonos: yo quiero servir a Dios, pero ¿lo estoy haciendo de la manera correcta? ¿Lo estoy haciendo como Dios quiere ser servido? Pablo estaba en ese camino del error, y un error que él justificaba. De hecho, él estuvo presente y aprobaba cuando lapidaron a Esteban, el primer mártir. Y él estuvo allí, dice el texto, que pusieron los vestidos de Esteban a los pies. Y él estuvo allí aprobando esa situación. Y dice él mismo que fue con cartas avaladas y escritas por los sacerdotes del consejo para los hermanos de Damasco, a fin de traerse cautivos a los cristianos a Jerusalén y castigarlos. Este hombre persiguió a la iglesia de Cristo, pero no cayó en cuenta de que perseguir a la iglesia es perseguir a Jesucristo. Preguntémonos: hoy en día hay tanta gente que está persiguiendo a la iglesia de muchas formas, de muchas maneras, desde perseguir a las parroquias más pequeñas hasta perseguir a grandes diócesis, perseguir al Vaticano. Pero es que perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo. No podemos separar a la iglesia de Jesús. Y es allí cuando entra en juego algo muy esclarecedor para nosotros: el pequeño gran diálogo de Jesús y Saulo, cuando la luz lo ciega y cae a tierra. Y entonces Saulo hace aquella pregunta: ¿quién eres? Saulo no lo conocía. Pensaba que los cristianos, como se le llamaba al principio el camino, era una secta peligrosa, que había que acabar con ella, porque estaba haciéndole daño a la religión judía. Entonces fíjense que él llama a los cristianos religión. Dice: perseguía a muerte a la religión cristiana. Religión, tomen en cuenta eso. Y lo hizo. Pero este hombre decía: ¿quién eres? Y Jesús le dice: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Así que no dudemos de que aquellos que se han declarado enemigos de la iglesia, o aquellos que dicen: yo sí estoy con Dios, pero iglesia no, amo a Jesucristo, pero no a la iglesia, amo al Señor, pero no quiero saber nada de la iglesia, están en el camino equivocado. Amar a Jesucristo implica amar a la iglesia por la cual Él dio su vida y derramó su sangre. Jesucristo y la iglesia están íntimamente
unidos, no se pueden separar. Entonces le dice, soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Me imagino cómo se sintió Pablo cuando oyó estas palabras y cayó en cuenta del tremendo error. Y Jesús en aquel momento, pues digamos que no es que lo regaña, ni lo fustiga con castigos prometedores, no, sino que simplemente le aclara el camino. Soy Jesús, a quien tú persigues. Y lo pone ciego, lo deja ciego. ¿Qué pasó allí? Tal vez Pablo necesitaba quedar sin ningún tipo de visión para que luego pudiera ver mejor hacia dónde se dirigían sus pasos. Esta ceguera de Pablo es muy, muy diciente. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos necesitamos quedar ciegos y no ver algunas cosas para luego recuperar la visión, o que se nos abran los ojos a nuevas realidades de las cuales no somos conscientes, sino hasta que la gracia de Dios nos permite verlas? Y luego Jesús lo encamina para que vaya a reunirse con aquellos que luego lo van a llamar hermano, con la iglesia, con su iglesia, la iglesia de Jesús, y luego comienza él ese camino de vuelta a la verdad de Cristo. Oran por él, le llaman hermano, se le acaba la ceguera, empieza a ver, y luego empieza un camino de conversión, de penitencia, para poder hacerse, digamos, digno de lo que está por pasar. ¿Qué sería de la iglesia de hoy sin un Pablo? Enemigo de la iglesia primero, sí, pero es que Dios sabe escoger muy bien a su gente, y Él puede hacer de un enemigo un amigo, alguien que va a trabajar a su favor. El mismo Ananías puso peros para poder ir a orar por él, porque él tenía miedo, ¿no? Se sabe que Saulo, aquel hombre, era un enemigo acérrimo de la iglesia. ¿Cómo vamos a...? No. El Señor le dice, yo lo he escogido. Él sabe a quién escoge. Aunque a los ojos de los hombres sea una persona inepta, aunque a los ojos nuestros sea la persona menos indicada y hasta enemiga de la iglesia y de Dios. Y comienza Pablo aquel maravilloso camino de conversión y a predicarle a tantísima gente y a escribir estas fabulosas cartas que, si no hubieran sido escritas por él o por aquellos a quienes él les dictó las cartas, no hubiéramos tenido esta información y esta doctrina tan hermosa y tan clara, que prácticamente es una parte abultada del Nuevo Testamento. Démosle gracias a Dios porque Él sabe a quién escoge, aunque a los ojos de los hombres no sirvan para nada. Pero Dios puede hacer de estos elementos escogidos servidores suyos, testigos de su amor, proclamadores insignes del Evangelio, con un don de palabra maravilloso. Imaginémonos a Pablo predicando, con cuánta unción no lo habrá hecho, que convertía a tantísima gente, cómo formaba comunidades, cómo llegó a amarlas como un padre, como llegó a decirlo en alguna de sus cartas. O sea que tuvo que pasar aquello para que nosotros tuviéramos a un santo, a un apóstol, a una columna fundamental de la iglesia de Jesucristo. Así que no pensemos más en eso de Cristo sí, iglesia no, Dios sí, iglesia no, porque ese no fue el camino que Jesús escogió. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.